Elena, ¿tienes por ahí algo de comer? Tengo galletas. Yo es que, no, en serio, que es que creo que me No, voy a acabar que tengo mareando. merienda saludable. Tengo kiwi, plátano y galletitas de avena. ¿Pero las galletitas son las que hicimos ayer o no? Pues son otras que he hecho. Mejor, porque las de ayer las ¿No dejé... te gustaban? No, es que se pasaron en el horno y al final era como si tomáramos alpiste, hija. Bueno, si no, siempre tengo las otras galletas que te he dicho, ¿eh? Siempre comida saludable. Por favor, Elena Blanco y Gonzalo Oñoro, acuda a la consulta, gracias. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Aveslas. La primera menstruación, o menarquia por su nombre médico, pone fin a la pubertad y marca el inicio de la vida adulta, al menos desde el punto de vista médico en las mujeres. Durante esta etapa sucede el famoso estirón puberal, se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se adquiere la capacidad reproductora. Todos estos cambios suceden durante la adolescencia, periodo de la vida en el que suceden un sinfín de cambios, ya no solo físicos, sino psicológicos. Pero, ¿qué es lo que marca el inicio de la pubertad en las niñas? ¿Es verdad que las niñas que tienen la regla antes se quedan más bajitas? ¿Cuántos días y cada cuánto tiempo es normal que dure la menstruación? ¿Pueden usar tampones o es preferible que usen solo compresas? Y llegados a este punto, ¿debería hablar con mi hija de lo que supone tener la regla desde el punto de vista reproductivo? Está a punto de comenzar un nuevo episodio de Sin Cita Previa en el que os contamos todo lo que tenéis que saber sobre la pubertad en las niñas. Así que ajustaos bien los auriculares porque empezamos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Cita Previa. ¿Qué tal estás, Elena? Pues hoy estoy muy contenta. Me gusta este tema. Ya, la verdad es que para mí el desarrollo puberal en las niñas a mí también me parece apasionante. Pero bueno, antes de nada, pediros que gastéis 50 segundos o menos en mirar el móvil y valorarnos o dejarnos un comentario desde la plataforma en la que nos estáis escuchando, que ya sabéis que nos ayuda un montón a que este proyecto siga adelante. Y así por supuesto, os damos las gracias. Eso es, daros las gracias porque estamos recibiendo un montón de cariño digital que nos anima a seguir todas las semanas con esto de Sin Cita Previa. Bueno, entonces, ¿de qué hemos venido a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de un tema en el que normalmente, es un tema que atañe más a los niños mayores, a aquellas padres que están con hijos en torno a la adolescencia, iniciando la pubertad y todos aquellos cambios físicos que ocurren y otros psicológicos, lo que se engloba dentro de la adolescencia y que tiene que ver mucho con lo que hacemos en las revisiones del niño sano en el centro de salud, los pediatras. Sí que es verdad que la pubertad hay veces que no la pillamos entera los pediatras, ¿no? Porque supuestamente la edad pediátrica va hasta los 14 años, pero bueno, estamos acostumbrados a hacer esas revisiones de niño sano en la que damos mucha importancia al desarrollo psicomotor cuando son pequeñitos, la salida de los dientes si salen o no salen, pero la pubertad, que es una época de la vida en la que suceden un montón de cambios físicos, sucede en torno, ahora lo veremos, 10, 11, 12 años y bueno, pues tenemos que ver que todo sucede con normalidad para dar por hecho de que está sucediendo bien, por así decirlo. Así que por eso a mí me apasiona como tema porque es una parte del acompañamiento de esa normalidad y desarrollo, porque al final tener la pubertad es un signo de salud. Claro, vamos a explicar un poco qué es la pubertad y cuándo empiezan, en qué consiste y qué es normal o no dentro de este periodo tan importante. Y luego también, hoy nos vamos a centrar en las niñas, ¿no? Pero habrá que hacer otro capítulo de pubertad en los niños. Pero bueno, yo espero que con este episodio se quiten muchos tabúes también alrededor de la pubertad en las niñas, de lo que ocurren, porque bueno, creo que las niñas tengan conciencia de lo que les ocurre o los padres tengan conciencia de que lo que le ocurre a esas niñas, pues les va a ayudar a entender mucho mejor todo este periodo. Claro. Y vosotros, los que nos escucháis, padres y madres, pues que sepáis acompañar bien a todas aquellas dudas y preguntas que van a tener los niños, en este caso las niñas, en otro episodio que hablemos de los niños, de las cosas que les están ocurriendo y que podáis explicarles por qué son normales esos cambios y por qué suceden esas cosas. Bueno, lo primero que habría que hacer es definir la pubertad, ¿vale? Porque la pubertad es el periodo de la vida en la que las personas adquirimos la función reproductora. También se van a poder producir otra serie de cambios, pero eso es básicamente lo que sucede durante la pubertad, ¿no? Claro, y todo esto es la activación del eje hormonal que
empieza en el cerebro y que empieza a mandar señales, hormonas, que son las que van a activar nuestros caracteres nuestras gónadas reproductivas, nuestro aparato reproductor, y esto se va a transformar en los caracteres sexuales. Pues en las niñas es el crecimiento del pecho, la aparición del vello pubiano, axilar, y bueno, por supuesto esto va acompañado de crecimiento en la talla, los huesos, nos ponemos más altos y bueno, al final esto acaba con una mujer con una capacidad reproductiva completa. Vale, luego veremos por edades cuándo se produce, pero al menos desde el punto de vista médico, al final de la pubertad, esa persona femenina se ha transformado en una mujer, aunque a lo mejor tenga 10 u 11 años. Lo digo porque esto es desde el punto de vista médico, porque al final una niña es la época de la infancia y una vez que supera la pubertad es etapa adulta y podríamos decirlo otra mujer, que es una mujer. Otra cosa es que a lo mejor desde el punto de vista psicológico, y eso es lo que no hay que confundir la adolescencia con la pubertad, que también la adolescencia son todos esos cambios psicológicos que se producen muy a la par que la pubertad, pero bueno, sí que es verdad que desde el punto de vista reproductivo, una vez que se finaliza la pubertad, pues ese es el cuerpo de una mujer que le va a acompañar hasta que se convierta en una anciana, que es cuando se pierde la función reproductiva, ¿no? Claro, y ya has dicho, Gonzalo, muy bien que todo esto suele ir a la par de ese proceso de adolescencia, ¿no? Todos estos cambios que ocurren en el que nos volvemos reproductivamente activas, o podríamos quedarnos embarazadas porque se ha cumplimentado todo el aparato reproductor, se ha puesto en marcha, suele ir acompañado de estos cambios psicológicos, y que no son solo psicológicos, sino que neurológicamente se producen nuevas conexiones neuronales, que este es el proceso de la adolescencia, hasta que tenemos un cerebro como el de un adulto, con todo el pensamiento, con todo lo que vamos a tener nuestro cerebro y nuestro comportamiento que forma parte del adulto, suele ocurrir a la vez. Lo que pasa es que la pubertad es más corta. Sí, eso te iba a decir, que la adolescencia realmente se puede llegar a prolongar casi hasta los 19 o 20 años, hasta que ese cerebro infantil ha madurado hasta el cerebro del adulto. Lo que es la adolescencia o la maduración completa cerebral hasta la del adulto es más larga. De hecho, yo creo que un capítulo sobre adolescencia en el que le invitemos a alguien especialista va a venir súper bien para que nos hable de esos cambios que se producen durante esta etapa. Así que nos vamos a centrar más en los cambios físicos, que es en el fondo en lo que somos expertos los pediatras, ¿no? Bueno, ¿cuándo podemos decir que empieza la pubertad? Vamos a hablar, bueno, ya lo hemos dicho, pero nos vamos a centrar en la pubertad de las niñas. Ya haremos otro episodio para el de los niños, pero ahora vamos a hablar de las niñas específicamente. Y Gonzalo, ¿cuándo decimos que empieza la pubertad en las niñas? Bueno, has dicho antes, y lo has dicho muy bien, es cuando se activa el eje hormonal, que depende de una parte del cerebro, la hipófisis, que empieza a mandar las órdenes de que eso se tiene que poner en marcha, ¿no? Entonces se generan una serie de hormonas para que los caracteres sexuales secundarios, que decimos que es el pecho, los genitales, pues se empiecen a desarrollar, ¿no? Entonces esas hormonas finales, que es las que lo van a producir, son los estrógenos, que seguro que habéis oído hablar de ellos, que es lo que se dicen que son las hormonas femeninas, pero también los andrógenos, ¿vale? O sea, hay andrógenos, las hormonas masculinas también están en las niñas, ¿no? Porque producen una serie de cambios, ¿no? Aunque en menor medida. Y bueno, lo que hemos dicho, esta orden la manda la hipófisis. Y sobre todo... el signo que nos indica que ha empezado. Eso, el primer signo de que la pubertad... Claro, no vamos a estar haciendo analíticas todo el rato para ver si las niñas están empezando la pubertad, pero el primer signo de pubertad en las niñas es el desarrollo del pecho, ¿vale? Que es un hecho visible a simple vista. O sea, pero no es que tenga mama, sino que el pezoncito ya se marque. Eso es lo que llamamos botón mamario, ¿no? Eso es el inicio de la mama, claro. A veces todavía no es visible, pero la niña se da cuenta que se toca y le duele. Pues porque esa glándula mamaria ha empezado a desarrollarse como producto del efecto de las hormonas que ha empezado a producir, y aparece el botón mamario, que a veces solo aparece de un lado. Decimos, solo tiene de un lado. Bueno, porque se ha iniciado en un lado y después va a ser en el otro. Pero normalmente ahí ya decimos que ha empezado la pubertad. Y más o menos en un periodo de 2 años es cuando finalizará este periodo de la pubertad, que culmina con
la regla, menstruación o menarquia. Sí, lo que habías dicho. De todas maneras, entre la salida del pecho y que viene la primera menstruación, aparecen una serie de cambios ocurren más cosas. Que llamamos incluso, los llamamos los pediatras, que son los estadios de Tanner, ¿no? O sea, una niña prepuberal, antes de iniciar la pubertad, está en lo que llamamos estadio 1 de Tanner, es decir, no tiene todavía desarrollo mamario. Cuando empieza a desarrollar el pecho, lo llamamos estadio 2 de Tanner, o sea, ya ha empezado la pubertad. Y entre el botón mamario que decía Elena y la primera menstruación, pues las mamas se siguen desarrollando hasta una mama adulta, por así decirlo, y aparece vello pubiano y también puede aparecer vello axilar, ¿no? Que son los diferentes estadios que van a ir pasando. Normalmente el estadio 3 corresponde a una mama que ya no es solo botón mamario, sino que ya hay glándula mamaria que sobrepasará la areola, y normalmente el estadio 4 o 5 es más parecido a la mama de un adulto, y normalmente en el estadio 4 de Tanner es cuando aparece la primera menstruación. Estos son cambios que suceden todos muy poco a poco y que normalmente aparecen en torno a los 10 años. El botón mamario, sí, pero puede aparecer a partir de los 8 y esto sería normal. Eso es, que ahora estamos hablando de cuándo consideramos normal de que empiece la pubertad. De hecho, es una de las cosas que, como puede ser debido a patología, que luego lo revisaremos, es una de las cosas a las que estamos atentos los pediatras. De hecho, aunque no lo valoremos en revisión de niño sano, si vemos a lo mejor una niña muy pequeña que le está empezando a crecer el pecho, vamos a estar atentos. En plan, me la has traído por fiebre, pero realmente lo que me preocupa es que esta niña de 6 años está empezando con el desarrollo mamario. Aquí realmente puede haber un problema, pero consideramos que es normal que el pecho empiece a salir a partir de los 8 años. Claro, de modo que tuviera la regla en torno a los 10. A partir de los 10, porque lo ha dicho Elena muy bien, de media se puede prever que una vez que empieza a salir el pecho, 2 años después es cuando va a venir la primera menstruación. Claro, entonces, que aparezca el botón mamario a partir de los 8 años, aunque es poco frecuente, que aparezca entre los 8 y los 9 años, por ejemplo, solo aparecería en el 2% de las niñas, pero esto es de forma adelantada, pero ya se considera normal. A partir de los 9 años, en torno a un 14% es cuando aparece el botón mamario, pero sí que es entre los 10 y los 12, la mayoría de las niñas, en torno al 70%, ya van a iniciar su desarrollo puberal. Pero ojo, porque a partir de los 8 o 9 años podría ser normal. De hecho, al fin y al cabo esto es un convencionalismo, o sea, lo que se ha visto, vamos, cuando se han hecho los estudios de cuando se inicia el desarrollo puberal, que Elena lo ha estado diciendo muy bien, lo que viene a decir es, vale, estas niñas que están empezando el desarrollo puberal con 8 años y lo completan, ¿no?, que les viene la primera menstruación a partir de los 10, ¿consiguen luego alcanzar su talla genética, su talla diana, lo que le corresponde? Y la respuesta es que sí, es decir, no se van a quedar más bajitas porque hayan tenido la regla con 10 años y 2 meses. No, de hecho, es más típico que estas niñas luego, como lo que no han crecido antes, lo crezcan después. Eso es, que luego lo revisaremos. Y sobre todo que, aunque esta es una pregunta muy típica en las mamás, ¿no? Cuando ves a esa niña con 8 años y medio que le empieza a salir el pecho y le dices que es muy probable que su primera menstruación le llegue en torno a los 10 años y medio, te lo dicen todas. Jolín, es prontísimo. Y bueno, es prontísimo desde el punto de vista de concepción del adulto. Pero en estos estudios, que una de las cosas que se ha evaluado es si esas niñas aceptan bien esos cambios físicos que se producen durante la pubertad o que tengan la regla desde los 10 años y medio, pues se ha visto que lo aceptan de buen grado, por decirlo de alguna manera, y que no les genera ningún tipo de trastorno. Mientras que aquellas niñas que por debajo de los 8 años empiezan el desarrollo puberal, sí que son niñas que se suelen quedar más bajitas de lo normal y que no aceptan también esos cambios puberales, ¿no? Que es a lo que llamaremos, que luego hablaremos de ello, que es la pubertad precoz. Pediconsejo. Si a tu hija le ha empezado a crecer el pecho y no tiene todavía 8 años, debes pedir cita con tu pediatra, ya que podría tratarse de una pubertad precoz. Bueno, Gonzalo, ya hemos adelantado un poco este tema, pero lo que puede preocupar más o la creencia que tenemos es que una vez que acontece la menstruación en una niña es que ya no va a crecer más. ¿Y eso es así realmente? A ver, sí es verdad que a partir de que llega la menstruación, la ganancia de talla después de ese hecho es menor, ¿vale? Lo que pasa es que... Que se supone que
lo que pasa es que ya lo han crecido Claro, antes, ¿no? y sobre todo que las personas, tanto los niños como las niñas, estamos programados genéticamente para alcanzar una talla. De hecho, eso es lo que se llama talla diana, que lo podéis buscar en internet, que lo vais a encontrar fácilmente, y entonces podemos hacer una previsión 5 centímetros arriba, 5 centímetros abajo, de lo que va a medir un niño o una niña en función de la altura de sus padres, ¿vale? Entonces, cuando vemos que esas niñas tienen una pubertad dentro de los límites normales, normalmente acaban cayendo en la altura de la talla genética, ¿vale? Sí que el hecho de tener una pubertad precoz podría condicionar una talla más baja. Vale, pero una pubertad precoz, que es lo que hemos dicho antes, si empezamos la pubertad antes de los 8 años, que es lo que consideramos, entre comillas, por ejemplo, patológico. un botón mamario con 7 años. Por ejemplo. Pero un botón mamario con 8 años o con 8 años y medio estaría algo adelantado respecto a la media, pero seguiría siendo normal. Y en esos casos sabemos que la talla genética o la talla diana no va a ser alterada con unas buenas condiciones de crecimiento y simplemente es que esa niña, pues obviamente va a dar el estirón antes y va a tener la regla antes que la media. Eso, no sé si lo hemos dicho antes, pero bueno, en niñas españolas la media a la que viene la primera menstruación es a los 12 años y medio, con lo cual el inicio de la pubertad de media es a los 10 y medio, lo que hemos dicho 2 años antes. ¿Y eso que pero dices? No dejan de crecer hasta los 17 años, o sea que sí que es verdad que durante la pubertad se produce un crecimiento muy rápido, lo que llamamos el estirón puberal. Y en las niñas es característico que se produce en el principio de la pubertad. O sea que el estirón, aparece el botón mamario y dan el estirón como en la primera parte. Vale. Que los niños es una cosa que suele ser después. Vale, pero de todas maneras luego, después de esa primera menstruación, hay unos años en los que a un ritmo más lento todavía ganan unos centímetros. De hecho, se supone que desde que una niña empieza el estirón puberal hasta que lo acabe, crecen unos 23, 27 centímetros, ¿vale? O sea que más o menos se podría hasta calcular cuando una niña empieza a tener el desarrollo puberal cuál va a ser su talla final. Claro, lo que pasa es que lo van a hacer sobre todo antes de tener la regla y posteriormente crecerán una media de 6-7 centímetros en algunas niñas. Solo será 4, pero hay niñas que pueden crecer hasta 11 centímetros. Pero, sí, perdona que te he interrumpido, pero bueno, de todas maneras, sí. Quedaros tranquilos si vuestras hijas empiezan el desarrollo puberal, de las que decimos prontito, ¿no? De esas que tienen el pecho a partir de los 8 años, que van a alcanzar su talla genética. Quiero decir que si luego son bajitas es porque les tocaba, no porque tuvieron la primera menstruación. Y si pronto. Ocurre, y si crecen menos de lo previsible o vemos que tiene una velocidad de crecimiento por debajo de lo normal, pues esas justo serían las niñas que habría que estudiar. Y una cosa que creo que tampoco hemos dicho antes, pero que sí que has hecho hincapié es en niñas españolas la menstruación, porque cuando se inicia la pubertad tiene una parte que es genética, que depende también pues, de la raza, ¿no? de dónde vivamos, y también depende del ambiente, no es lo mismo el clima en el que vivamos. Normalmente pues, en los países de Centroamérica más cálidos, las pubertades incluso, la media de pubertad es anterior a como es en España, o sea que todo eso pues también importa. Sí, de hecho, yo creo que lo tenía apuntado ahora cuando hablemos un poquito de patología. En niñas, por ejemplo, adoptadas que vienen de otros países, es muy típico el adelanto puberal. O sea que ahí hay una carga que influye de cómo han crecido esas niñas antes del desarrollo que tenemos en cuenta. Entonces, por eso las pubertades precoces, que es aquella pubertad que se inicia por encima de 8 años... Por debajo, o sea, antes de los 8 años de edad. Sí, por debajo. Antes de los 8 años de edad es una cosa que siempre, por eso lo hemos querido recalcar en el pediconsejo, que es una cosa que siempre hay que consultar, porque hay veces que no tiene causa o ocurre porque sí. De hecho, en las niñas luego los varones será diferente. La mayor parte de las veces va a ser lo que se llama idiopática, que no tiene causa, pero que normalmente se pone tratamiento. Hay medicaciones que son capaces de frenar la pubertad y para que se produzca una edad que consideramos que es más normal, pero es que además se puede deber a enfermedades que hay que diagnosticar y tratar. Claro, de hecho cuando tienes una pubertad precoz en consulta de atención primaria, pues esa niña de 7 años que le empieza a salir el pecho, la deriva rápidamente al endocrino, hace una serie de pruebas, ¿vale? Para descartar esas enfermedades, que tampoco queremos asustar a nadie, ¿no? Por eso no estás diciendo nada, para descartar esa serie de enfermedades que lo puede justificar, y si no están, pues es lo que tú dices, una pubertad precoz idiopática que normalmente
padre se pone medicación para frenarla, para que la niña no haga ese desarrollo puberal, porque sí que si no seguramente porque pierda talla. Se va a quedar bajita, muy bajita respecto a lo que le tocaba, y eso no es bueno, por decirlo de alguna manera. Y ahí lo que has dicho, y la parte psicológica, que mala aceptación de ser tan distinta al resto de las niñas de la edad. Y luego, ¿qué pasa cuando...? Espera, que antes de pasar al siguiente, quiero decir, estamos diciendo que la pubertad se puede frenar. Es verdad que hay medicación que puede inhibir ese eje hormonal para que la niña no se desarrolle. Pero claro, aquí lo estamos poniendo por una patología, o sea, por una, entre comillas, enfermedad de que se adelanta mucho la pubertad. O sea, que nadie piense, porque a lo mejor crea que si su hija le va a venir la primera menstruación con 10 años y medio, que ahí merece la pena frenarlo para retrasarlo 2 años para llegar a los 12 y medio. No. No, son medicaciones que tienen efectos secundarios y que solo hay que utilizarlos bajo indicación médica. Eso es. Exquisita. De hecho, incluso existe lo contrario. En las niñas de talla muy alta o que tienen una predicción de talla muy alta o con impacto psicológico, se podría intentar frenar la talla induciendo la pubertad de forma precoz. O sea, justo lo contrario, pero son medicaciones que tienen muchos efectos secundarios y que tampoco se van a usar de forma general. O sea, que esto obviamente tiene que ser seguido por un especialista, y lo importante es que os quedéis en que en el caso de iniciar una pubertad antes de los 8 años, siempre hay que consultar, aunque no toque revisión del niño sano. Es una cosa por la que pedir cita, ¿vale? Y luego, igual que hay una pubertad precoz, es decir, antes de lo que toca, pues existe lo que se llama una pubertad retrasada, que es cuando las niñas empiezan la pubertad más allá de lo que consideramos normal, ¿vale? Que lo marcamos como más allá de los 13 años y todavía no han iniciado el desarrollo del pecho, porque nos está dando una predicción de que van a llegar a los 15 y todavía no les ha venido la primera menstruación, ¿no? Entonces, en esas niñas también habría que estudiar por qué está ocurriendo eso. La mayoría de las veces va a ser lo que llamamos un retraso constitucional del crecimiento, ¿vale? Que solo podemos ver, o lo vemos en la atención primaria, haciéndoles una radiografía de la mano para ver la edad del hueso, ¿no? Eso seguro que una edad ósea, seguro que habéis oído hablar de ello. Pero, por ejemplo, si tenemos una niña de 13 años y medio que todavía no ha empezado el desarrollo puberal, pero le hacemos una radiografía de la muñeca y nos dice que el hueso tiene 12 años y medio, pues eso lo más probable es que sea un retraso constitucional del crecimiento, y esperando, pues al final le acabará viniendo. Claro, que son niñas que en realidad tienen 13 años, pero sus huesos dicen que tienen 11. Eso es. Y normalmente suele haber asociación familiar. Preguntas al padre o a la madre y nos dice, sí, a mí la regla me vino la primera vez con 16, o el padre tuvo un estirón puberal muy tarde. Y en el caso de las adelantadas suele ser así también. Eso es. Que no hemos dicho. Pero luego también hay enfermedades que pueden justificar que a una niña no le venga la regla. Con lo cual, si por ejemplo tienes una pubertad retrasada, que haces una edad ósea que te dice que la niña tiene 13 años y medio, o sea, con 13 años y medio no ha hecho el desarrollo puberal, le haces una radiografía al hueso y tiene 13 años y medio, a esa niña hay que estudiarla por qué no está haciendo un desarrollo puberal. Y de nuevo habrá que remitirla al especialista para que haga esa evaluación. Y luego una cosa que también es muy típica y que muchas veces se suele confundir, que vemos una niña que no ha iniciado la pubertad, o sea, que no tiene botón mamario, pero tiene pelillos en el pubis o en la axila. O que te dicen los padres que últimamente cuando hace deporte empieza a oler a adolescente, no sé cómo decirlo, ¿vale? Pero Elena lo ha dicho muy bien, se está riendo, sin botón mamario, porque hemos dicho que es el hecho en las niñas, porque además es muy visual, porque lo puedes ver, lo que marca el desarrollo de la pubertad en las niñas no es que salgan pelillos o que cambie el olor. Es el botón mamario. Es el botón mamario, que depende de los estrógenos que decíamos antes. Cuando esos otros cambios, que es el olor, que son los pelos, dependen de los andrógenos, que son esas hormonas masculinas. Que cuando empieza la pubertad se suelen ocurren a la vez. Pero cuando ocurre lo otro, normalmente en niñas no suele tener ninguna repercusión, simplemente hay que hacer un seguimiento. Sí, es lo que llamamos... Pero es una cosa que no está mal consultar para poder valorar si va junto con otras cosas, claro, o vemos otras cosas que nos alerten. Eso es lo que se conoce como una adrenarquia prematura idiopática, es decir, que empiezan a salir pelillos o cambiar el odor adolescente sin que aparezca el desarrollo puberal, y también hay que consultarlo, porque a veces sí que hay que hacer una serie de pruebas para descartar que no haya alguna patología que esté induciendo ese desarrollo de caracteres sexuales sin realmente haberse iniciado una pubertad. Y ahora, ya que hemos contado todo cuándo es normal, qué es, la edad, lo que se crece, luego ya la chicha. ¿Qué pasa cuando a una niña le viene la regla? Porque a mí a veces me viene la consulta, le ha venido la regla, lo apuntas
y digo, bueno, yo la apunto. Sí. Pero a ver, lo importante de la regla no es si te ha venido en una edad normal, pues muy bien, que ya hemos dicho que es normal a partir de los 10 años y hasta los 14, ¿vale? 15. Pero también cómo es la regla, ¿vale? Durante el primer año o el segundo año es normal que los ciclos sean irregulares, que a veces manche más, que a veces manche menos, que haya meses que no venga, todo eso es normal. Sí, de hecho, en el fondo, ese eje hormonal que estaba produciendo las hormonas para que se desarrolle el pecho y tal, pues tiene que afianzarse. Y durante ese primer, incluso segundo año, hasta el 80% de las niñas pueden tener, entre comillas, alteraciones en el ciclo menstrual que consideramos normales, pues que de repente cuando se salten algún mes o que venga muy tempranamente. Bueno, ¿no? es importante hablar con nuestras hijas y decirles que una vez que ya se ha completado el desarrollo puberal y ha venido la regla, son capaces de quedarse embarazadas. Entonces, que es súper importante el uso de métodos anticonceptivos, obviamente para evitar las enfermedades de transmisión sexual, pero para evitar también embarazos no deseados, y que el hecho de que no le venga la regla no quiere decir que es que no se pueda quedar embarazada, por ejemplo, porque falte 3 meses, sino que simplemente los ciclos son súper irregulares y cualquier método anticonceptivo que no sea con anticonceptivos, o sea, que el método GINO en su caso es muy fácil que no funcione, es muy importante, ¿vale? Porque por esa irregularidad y que además que son capaces de quedarse embarazadas. Entonces es muy importante que podamos hablar abiertamente de esto con nuestras hijas para poder explicar que ya es muy posible que se pudieran quedar embarazadas en el caso de no tomar precauciones si es que empiezan las relaciones sexuales, que eso es otro tema. De todas maneras, los ciclos menstruales se consideran normales en las niñas justo después de la pubertad, que sean tan cortos como 20 días y hasta tan prolongados como 45, ¿no? Que baje la regla a partir de 45, incluso más. De hecho, y me parece muy interesante lo que has dicho, Elena, porque si a una niña que ha tenido esa primera menstruación le falta un mes la siguiente regla, pues lo normal es que sea por un déficit de que todavía el eje hormonal sea inmaduro. Pero si es un mes y luego otro mes, a esa niña hay que preguntarle si tiene relaciones sexuales, no vaya a estar ahí detrás un embarazo que la niña a lo mejor sabe que lo está teniendo, pero no lo quiere decir por vergüenza lo que le puedan decir, y estamos generando seguramente un problema mucho más añadido, ¿no? Claro, entonces cuando falta la regla, una vez que ha venido y después falta durante varios meses, pues es una cosa por la que está bien consultar al pediatra, porque puede ser por irregularidad, que muy bien, pero puede ser porque hay un embarazo y no lo quiera contar, o hay veces que falta porque el estado de salud de la niña no es bueno. Situaciones de estrés, igual que las mujeres adultas, pueden hacer que falten ciclos, pero ojo, porque a veces puede ser un síntoma de un trastorno de conducta alimentaria. Cuando las niñas pierden mucho peso y sobre todo cuando se quedan por debajo de 40 kilos, el eje hormonal se para y la regla falta. O sea que son cosas por las que consultar al pediatra. En el fondo, la función reproductiva en las mujeres, esto nos lo decía el doctor Pozo en la residencia, es gratis, que es endocrino infantil, nos decía, es gratis. O sea, en el fondo, vale que estamos todos, la raza humana está pensada para dar descendencia, pero cuando el cuerpo pierde peso y tiene que ahorrar energía, una de las primeras cosas que va a hacer es lo que es gratis, y tener la menstruación, entre comillas, es gratis. Entonces, es de extra. Ojo a esas niñas que a lo mejor están perdiendo peso y pierden la menstruación, que no haya un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, se dice que las mujeres están no programadas genéticamente, pero voy a poner un ejemplo. Si les vino la primera menstruación con 43 kilos y luego han seguido ganando peso porque se han ido haciendo mayores, y si empiezan a perder peso, cuando bajen del peso con el que tuvieron la primera menstruación, es muy probable que desaparezca la menstruación, ¿vale? O sea que casi podremos incluso prever cuando recuperen peso, cuando lo van a recuperar. Pero bueno, también hay otra serie de circunstancias en la que, pese a la inmadurez de ese eje hormonal durante esos primeros años, deben consultar, ¿no? Hemos dicho los ciclos cortos o muy largos, también si el sangrado es muy abundante, si se manchan más de 6 compresas o tampones al día. Sobre todo si además se encuentran muy cansadas o tienen repetidos episodios de síncopes, pues hay veces que las adolescentes además no comen muy bien muchas veces, entonces todo eso se acompaña de una anemia, pues son cosas que también hay que mirar. Y luego también sangrados muy prolongados, ¿no? Cuando duran más de 7 días. Claro. O cuando duele mucho la regla, ¿vale? Es normal tener algo de dolor, pero que se suele manejar con analgésicos normales, pero si incapacita la vida también hay que consultar a todas las edades, pero la adolescencia también. ¿Es normal
pero no es tan normal que las adolescentes tengan síndrome menstrual, que decimos, ¿no? Es mucho más frecuente en las mujeres a partir de los 20 años. Normalmente en las primeras menstruaciones pueden tener un poco de dolor, pero no es tan habitual como el que tienen las mujeres un poco más mayores. Un dolor que no se maneja y que impide la vida, hay que consultar. Y luego, en los casos en los que ya pasa el tiempo y siguen siendo irregulares, sobre todo más allá de los 2 años y sobre todo si tienen acné, pues son también motivos por los que consultar, porque todo esto va a precisar de estudio por parte del ginecólogo. Sí, lo del acné lo dice Elena por el síndrome del ovario poliquístico, que es una enfermedad que es frecuente en las mujeres, que da ciclos menstruales irregulares, suele dar acné, suele dar desarrollo de vello facial y normalmente son mujeres que tienden un poquito a la obesidad. O sea que en el caso de esas niñas tiene tratamiento, o sea que consultarlo para que lo puedan estudiar, ¿vale? Bueno, y no dudéis como madres y padres hablar abiertamente con vuestras hijas de este tema. Que no sientan miedo de contaros las cosas que le pasen, porque vais a ser vosotros los que vais a llevarles a los especialistas en caso de que lo necesiten. Y luego, muchas cosas que lo preguntamos en las revisiones, pero que si no son cosas que suelen tener dudas las niñas de esta edad, es si desde el principio podrían usar tampones o incluso la copa menstrual. La respuesta es sí, ¿vale? Lo que pasa es que requiere que aprendan a usarlo, entonces ahí seguramente con apoyo de amigas que lo sepan usar o incluso de sus madres, porque los padres no sé si les van a poder ayudar mucho con ese tema, pues que no duden en preguntar. O una hermana mayor, que suele ser también la que pone un punto ahí de ayuda. Claro, bueno, y no dudéis en hablar de forma abierta sobre la salud sexual, la reproducción y los métodos anticonceptivos, porque a partir de esta edad, pues las niñas con vida sexual pues no están libres de padecer un embarazo no deseado o de sufrir enfermedades de transmisión sexual. De todas maneras, cuando has dicho los tampones y la copa menstrual, lo pueden usar, pero si no quieren tampoco hace falta. O sea, no, decir, solo si quisieran. Lo digo porque, claro, que preguntemos cuál es la preferencia de cada uno, porque a lo mejor una niña de 10 años y medio pues todavía le falta un poco madurar para entender que pueden usarlos perfectamente, y a lo mejor una niña de 14 que le viene la primera menstruación, que ya lo ha visto usar a sus amigas, desde el principio lo va a usar. O sea que al final, pues hablar con ellas y con que es con lo que se sientan más cómodas, ¿vale? Bueno, Gonzalo, yo creo que lo vamos a ir dejando aquí. Nos ha quedado, yo creo que un capítulo muy completo, llenito de información, y hemos abierto varios melones que a ver qué hacemos con ellos más adelante, como hablar sobre la adolescencia, que intentaremos contar con algún experto y no tanto de la pubertad física, que es como el tema que hemos tratado hoy, y bueno, sobre la salud sexual, que también hemos hablado pinceladas por encima, pero que es un tema muy interesante que seguro que muchos padres estáis deseando que toquemos. Bueno, yo espero que con este episodio tanto las madres como los padres hayan aprendido que es normal durante la pubertad de las niñas, y también que se dejen de ciertos tipos de tabús que están tan arraigados en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y que bueno, pues al final es salud sexual, que la tenemos todos y hay que hablarlo abiertamente. Pues venga, vamos con el resumen de lo que hemos hablado durante el día de hoy. El inicio de la pubertad en las niñas lo marca el desarrollo mamario, el cual se considera normal a partir de los 8 años de edad. Tras ello, suceden todos los cambios típicos de la pubertad, con la aparición de la primera menstruación unos 2 años después del inicio del botón mamario. Si todo sucede con normalidad, las niñas completarán también su desarrollo de estatura, alcanzando lo que se corresponde por su genética. No hay inconveniente en que las niñas usen desde el principio cualquier producto de higiene femenina desde la aparición de la primera regla, pero es una cosa que deben decidir ellas según sus preferencias. En torno a esta edad es adecuado que sus personas de confianza hablen con ellas de lo que significa la pubertad y qué conlleva que ya tengan la menstruación. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Muchísimas gracias por estar al otro lado de los auriculares y por las valoraciones y comentarios tan positivos que nos dejáis en las plataformas donde nos estáis escuchando y a través de las redes sociales. Y por supuesto, gracias a Adeslas por apostar por la divulgación científica como mejor herramienta para que los padres y madres de hoy en día estéis preparados para el mejor cuidado de vuestros hijos. Nos escuchamos en 7 días. Hasta la semana que viene.